Bienvenidos a este viaje oscuro y fascinante por la vida de uno de los íconos más enigmáticos de la comedia hispanoamericana. Hoy exploraremos la trágica vida y muerte de Aníbal de Mar, el tremendo juez de la tremenda corte, un hombre cuya voz imponente y carácter autoritario en el micrófono escondían secretos, frustraciones y una vida personal mucho más compleja de lo que el público jamás imaginó. Desde sus primeros años en los cafés bohemios de La Habana hasta la fama internacional que le otorgó la tremenda corte, Aníbal se convirtió en un símbolo del humor cubano, pero también en un personaje rodeado de misterios y polémicas que pocos se atreven a contar. Su relación con colegas, tensiones en los estudios de grabación y la salud que deterioraba silenciosamente su cuerpo mientras seguía entregando su talento día tras día, son solo algunas de las sombras detrás del juez más temido y respetado de la radio. Testimonios de personajes secundarios revelan cómo su dedicación rozaba lo heroico, al mismo tiempo, lo trágico, mostrando un hombre que trabajaba hasta el límite de sus fuerzas mientras el público reía sin sospechar el precio que pagaba. Además, exploraremos rumores y declaraciones que dejaron marcada la historia de su carrera, desde conflictos con productores hasta momentos de aislamiento, desvelando la tensión entre la imagen pública y la realidad íntima de Aníbal de Mar. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta, ya que la suscripción es crucial para que podamos seguir creando contenido exclusivo y profundo sobre figuras históricas que marcaron el entretenimiento y la cultura hispana. Cada me gusta ayuda a que más personas descubran estas historias y que podamos invertir aún más en investigación y producción. Si quieren apoyar aún más, pueden hacerlo con un Super Thanks, y si no pueden, simplemente comenten cuál de los secretos o revelaciones de hoy les sorprendió más. Quédense hasta el final, porque la última revelación sobre Aníbal de Mar les dejará impactados y cambiará para siempre la forma en que ven a este icónico tremendo juez. Prepárense para descubrir la vida detrás del personaje, los secretos nunca contados y la verdad sobre un hombre cuya historia sigue resonando con fuerza en el corazón del humor hispanoamericano. La infancia y los primeros pasos artísticos de Aníbal Orestes de Mar siempre estuvieron envueltos en una aura de misterio porque, aunque nació en 1909 en una Habana vibrante musical, pocos imaginaban que aquel niño silencioso que caminaba entre rumbas callejeras y pregones improvisados se transformaría en una de las voces más potentes del humor cubano. Creció en un ambiente saturado de ritmos populares, teatro de revista y comediantes que improvisaban escenas enteras en cafés oscuros donde el humo y la carcajada se mezclaban como si fueran parte de la misma tradición. Pero lo más polémico de sus primeros años es que, a pesar de mostrar un talento evidente para la imitación y el ritmo, muchos decían que su familia veía con desconfianza esa vocación poco seria, llegando a desalentar abiertamente sus primeras presentaciones. Aún así, Aníbal escapaba siempre que podía a los cafés bohemios de La Habana, lugares conocidos tanto por la música como por los debates acalorados, las disputas artísticas y los personajes extravagantes que circulaban por sus mesas. Fue allí que, entre músicos de rumba, guaracha y son, absorbió no solo la musicalidad, sino también la irreverencia, la malicia y el humor agudo que marcarían su carrera. Se dice incluso que en ciertas noches subía al escenario sin ser llamado, arrancando risas del público y molestando a artistas más experimentados que lo acusaban de atrevimiento. Sin embargo, ese mismo atrevimiento terminó abriéndole puertas. Antes de eso, pasó por trabajos simples y mal remunerados, algo que rara vez mencionaba en entrevistas, quizás por vergüenza o tal vez para mantener la imagen de artista nato que muchos le atribuían. Su entrada en el mundo artístico fue todo menos glamurosa. Comenzó en programas pequeños, de baja audiencia, algunos de los cuales ni siquiera pagaban, usando únicamente su voz, su coraje y una insistencia casi testaruda que muchos confundían con arrogancia juvenil. No obstante, esa audacia le valió invitaciones de directores que veían en él algo que otros ignoraban, una habilidad inusual para transformar situaciones cotidianas en momentos explosivos de humor. Poco a poco, su presencia fue migrando hacia emisoras más influyentes en la década de 1930, aunque los bastidores estaban llenos de tensión. Había quienes afirmaban que su ascenso fue demasiado rápido, incomodando a actores veteranos que habían luchado años por un espacio que Aníbal conquistaba con una naturalidad casi provocadora. Entre aplausos, críticas y rumores malintencionados, su trayectoria inicial se consolidó como una de las más controvertidas, al mismo tiempo, brillantes del panorama radiofónico cubano, preparando el terreno para la leyenda que estaba por convertirse. La ascensión de Aníbal de Mar en la radio fue un fenómeno tan fulminante como polémico, y muchos de sus contemporáneos todavía discuten si su éxito se debió únicamente a su talento o si hubo una serie de tensiones internas que catapultaron su protagonismo. Durante los años 40,
Cuando la radio cubana vivía una explosión de creatividad, De Mar se unió al incisivo comediante y escritor Castor Bispo, una alianza que para algunos fue una combinación explosiva y para otros, una relación marcada por rivalidades profesionales ocultas. De esa colaboración nació La Tremenda Corte, un programa que no solo redefiniría el humor hispanoamericano, sino que también generaría un torbellino de comentarios sobre el verdadero carácter de sus protagonistas. Aníbal asumió el papel del tremendo juez, un magistrado severo, temperamental y aparentemente imperturbable, aunque detrás del micrófono, según rumores de bastidores, mantenía discusiones tensas sobre el tono, el ritmo y el control creativo del show. Su interacción con Leopoldo Fernández como Tres Patines creó una química natural que para muchos parecía fruto de absoluta armonía, pero varios técnicos de la época afirmaban que esa química estaba alimentada por un choque constante de personalidades fuertes, donde la risa era solo una fachada profesional. Con su voz grave, pausas dramáticas y ese autoritarismo casi teatral, De Mar convirtió en inmortales frases como «póngale 3 pesos de multa», «secretario», una expresión que, según algunos, era también un guiño velado a ciertas tensiones económicas internas entre los miembros del elenco. El éxito del programa lo llevó a viajar por varios países, presentarse ante auditorios abarrotados y consolidarse como una figura continental, pero ese ascenso también trajo críticas sobre su supuesto perfeccionismo extremo y su tendencia a aislarse emocionalmente del resto del elenco. Amistades cercanas revelaban que, lejos de la actitud enérgica y dominante del juez, Aníbal era un hombre tímido, reservado y casi obsesivamente disciplinado, un contraste que alimentó aún más especulaciones sobre una doble vida creativa, un personaje desmesurado ante el público y un artista silencioso que cargaba la presión del éxito en solitario. Esa dualidad, envuelta en rumores, silencios y admiración, terminó por convertir su figura en una de las más fascinantes y enigmáticas del panorama humorístico de su tiempo. La vida personal de Aníbal de Mar siempre estuvo envuelta en un manto de silencio que alimentó más preguntas que respuestas, y esa reserva extrema acabó generando rumores entre colegas y admiradores que nunca lograron comprender completamente quién era el hombre detrás del icónico Tremendo Juez. Mientras otros artistas cubanos de su época exhibían romances tempestuosos y escándalos sentimentales, Aníbal optaba por un perfil hermético, casi impenetrable, como si proteger su intimidad fuera parte fundamental de su sobrevivencia emocional. Se decía que mantenía un matrimonio estable y discreto, y aunque nunca hablaba de su esposa públicamente, compañeros del estudio insinuaban que ella era su refugio frente a un mundo artístico dominado por egos, presiones y traiciones. Algunos afirmaban que prefería volver temprano a casa para cenar en silencio, evitando celebraciones, parrandas y reuniones donde se discutían secretos del gremio. Este comportamiento despertó intrigas, pues muchos se preguntaban qué escondía. Realmente era timidez, cansancio, quizá alguna herida emocional, nunca revelada en los pasillos de la radio. Varios técnicos y actores mencionaban momentos en los que Aníbal parecía sumergido en una tristeza difícil de disfrazar, como si cargara un peso invisible que contrastaba brutalmente con la autoridad enérgica y humorística de su personaje. Algunos especulaban que ese contraste era una lucha interna constante, la obligación de hacer reír frente al deseo profundo de silencio. También existían comentarios de que evitaba hablar de su familia por miedo a que los conflictos políticos y artísticos de la época pudieran afectarlos, lo que aumentaba aún más la percepción de que vivía protegido por una armadura emocional deliberadamente construida. Esa dualidad, entre la figura pública respetada y el hombre privado casi inaccesible, alimentó teorías de colegas que aseguraban que Aníbal guardaba secretos, tensiones o incluso desencantos que nunca quiso compartir. Lo cierto es que todos coincidían en algo: detrás del humorista exigente e imponente se escondía un ser humano extremadamente sensible, quizá demasiado para un medio tan despiadado como el entretenimiento, y esa sensibilidad, cuidadosamente ocultada, terminó convirtiéndose en uno de los aspectos más polémicos y misteriosos de su legado. Las polémicas que rodearon a Aníbal de Mar, aunque nunca estallaron públicamente como escándalos abiertos, siempre respiraron en los pasillos ocultos de la Tremenda Corte, donde la tensión artística era casi tan espesa como el humo de los estudios de radio. A mediados de los años 50 y 60, mientras Cuba se transformaba aceleradamente bajo presiones políticas, censuras veladas y una redefinición cultural que golpeaba especialmente a los artistas, el nombre de Aníbal comenzó a surgir en rumores sobre conflictos silenciosos, desacuerdos estratégicos y fricciones inevitables que nunca llegaban a ser discutidas de frente. Él, con su temperamento serio y su obsesiva disciplina de trabajo, chocaba de forma natural con compañeros mucho más bohemios, impulsivos y caóticos, que vivían entre noches de rumba y mañanas de improvisación. Aunque Aníbal no levantaba la voz,
En entrevistas antiguas se adivinaba su frustración, hablaba de dificultades para crear en tiempos turbulentos y de cambios que desestabilizan la esencia del arte, frases que muchos interpretaron como críticas veladas a la falta de estabilidad económica, a interferencia política e a desorganización estructural que ameacaba o futuro do programa. Estudiosos posteriores afirmarían que boa parte das tensões nos bastidores não surgia de animosidades pessoais, mas de atrito profundo entre dois modos de entender a profissa ou de lado, Aníbal, metódico, calculado, rígido como horarios e ensaios, do outro, actores e técnicos acostumados ao improviso, ao humor espontâneo e ao estilo de vida mais solto. Essa diferença gerava discussões discretas, murmúrios a porta fechada e até reuniões emergenciais para acalmar ânimos. A situação complicou-se ainda mais quando o estado de saúde de Aníbal começou a deteriorar, algo que muitos perceberam apenas tarde demais. Alguns colegas afirmavam que ele chegava exausto, cometia pequenos erros que jamais cometeria antes e precisava de mais tempo para gravar certas cenas. Em vez de compreensão, às vezes recebe olhares impacientes, e isso alimentou novos rumores de que a harmonia do elenco estava se rompendo por dentro. Enquanto uns defendiam que ele precisava de descanso, outros sustentavam que sua presença era indispensável para a identidade do programa, criando clima explosivo de presa emocional e profissional. Esses bastidores tensos, sempre escamoteados do público, formamos uma das camadas mais polêmicas de sua história de artista disciplinado cercado por instabilidade política, conflitos de estilo e desgaste físico que, silenciosamente, corroíam o ambiente que o consagrou. La muerte de Aníbal de Mar en 1962 sacudió el mundo del entretenimiento hispano de manera inesperada y dolorosa, dejando un vacío que hasta hoy parece imposible de llenar. Su fallecimiento no solo sorprendió a los fanáticos de la tremenda corte, sino también a colegas y estudiosos que desconocían por completo la gravedad de su estado de salud, ya que el propio de Mar mantuvo en secreto sus dolencias, mostrando siempre un rostro de fortaleza y profesionalismo que ocultaba su sufrimiento. La pérdida de quien interpretaba al tremendo juez representó, según críticos y expertos, el final de una era en la radio cubana y latinoamericana, pues su presencia no solo imponía autoridad en cada escena, sino que otorgaba un ritmo único e inimitable a la comedia que muchos intentaron emular sin éxito. La polémica surge al analizar cómo su muerte reveló la fragilidad del sistema artístico de la época, donde el talento se sobreponía a la salud y donde la presión de mantener la fama y la audiencia podía costar la vida, algo que pocos reconocen abiertamente. Grabaciones remasterizadas de la tremenda corte siguen circulando, y cada escucha evidencia la genialidad del Mar, pero también provoca preguntas incómodas sobre el trato de los artistas veteranos y su invisibilización en los últimos años de vida. Su legado no solo reside en las risas que provocaba, sino en la construcción de un arquetipo del humor judicial que trascendió fronteras, influenciando generaciones enteras de comediantes y actores de radio y televisión en toda Hispanoamérica. Investigadores y estudiosos destacan que Aníbal de Mar logró un equilibrio casi imposible entre disciplina, rigor profesional y creatividad desbordante, mientras su vida personal permanecía envuelta en misterio, alimentando la leyenda de un hombre que era mucho más que su personaje, que sufría en silencio mientras el público aplaudía su talento. La polémica también se extiende a los testimonios de personajes secundarios, colegas y técnicos que aseguraban que de Mar continuaba trabajando pese a dolores severos y problemas de salud evidentes, mostrando una ética laboral extrema que hoy podría considerarse casi inhumana. Este contraste entre el juez autoritario y la fragilidad del hombre real genera una aura trágica que refuerza su estatus de ícono, un ícono cuya muerte puso en evidencia las contradicciones del mundo del entretenimiento y la explotación silenciosa de quienes lo hicieron grande. Finalmente, su impacto cultural permanece intacto. Cada frase célebre, cada pausa dramática y cada regaño cómico resuenan como testimonio de un talento que trascendió la vida misma y que convirtió a Aníbal de Mar en una figura polémica, inolvidable y eterna dentro de la memoria colectiva del humor hispanoamericano. Y llegamos al final del video. La vida y muerte de Aníbal de Mar nos muestran que detrás del rostro severo y autoritario del tremendo juez existía un hombre frágil, disciplinado y profundamente humano, que cargaba en silencio con dolores físicos, tensiones profesionales y una vida personal llena de secretos que pocos conocieron. Su fallecimiento en 1962 no solo marcó el fin de una era en la radio cubana, sino que también dejó al descubierto las contradicciones del mundo del entretenimiento, donde el talento y la fama a menudo se anteponen a la salud y al bienestar. Hoy, su legado permanece vivo a través de la tremenda corte, y cada risa que provoca su personaje nos recuerda la genialidad de un hombre que trascendió su tiempo, convirtiéndose en un símbolo eterno del humor hispanoamericano.
Sin embargo, la tragedia de su vida real y las revelaciones de colegas cercanos muestran que incluso los íconos más admirados enfrentan batallas invisibles. Su historia nos invita a valorar no solo al artista que vemos en escena, sino al ser humano detrás del personaje, recordándonos que la fama y la risa muchas veces esconden sacrificios impensables. Aníbal de Mar sigue siendo un ejemplo de dedicación, talento y misterio, y su vida continúa inspirando respeto, fascinación y polémica hasta nuestros días.